muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Muy bien, estamos a las 7 en punto, iniciando el día de hoy, puntuales. Pues un saludo a todos los que nos siguen y a todos los que nos acompañan cada noche en el programa. Y por supuesto, deseosos de que también ustedes puedan compartir este programa a sus amigos. Así que vamos a compartir ahora nuestro programa el día de hoy, a ver si podemos hacerlo juntos, con nuestros amigos, los grupos y los amigos que tenemos, con mucho gusto podemos hacerlo. Así que están invitados a poder invitar a otros amigos también acerca de este proyecto, de este programa, que normalmente lo hacemos todos los días a las 7 de la noche. Están todos invitados. ¿Ok? Así que parece que este programa sí se puede ver. Espero que todos lo vean. Esperamos que todos lo puedan compartir también con las personas que así desean. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús trata con las personas que cometen errores. ¿Cuál es la actitud de Cristo en relación a las personas que infringen alguna promesa o de algún modo cometen el pecado que no querían cometer, pero se sucede en la vida del hombre, en la vida del ser humano? Conocemos un poco la historia de los discípulos de Jesús. Entre todos los discípulos, había dos de ellos que jugaron un papel importante en la vida de Jesús. Uno de ellos era Judas y el otro era Pedro, en el sentido de su expresión pública, su actitud muy abierta, ¿no es cierto? Bueno, Judas menos que Pedro. Pedro siempre era impetuoso, siempre metido en los problemas de Jesús para poder defenderlo o discutir con la gente, siempre peleándose con los que le seguían, o siempre opinando a favor o en contra, etcétera, etcétera. Pedro era más impetuoso, por eso los llamaban los hijos del trueno. Aunque la Biblia dice que también había uno de los discípulos que era el discípulo amado, que seguramente jugó un papel importante también en la vida de Jesús, como si fuera un hijo, porque se dice que Juan era muy joven cuando siguió a Jesús. Más bien la historia dice que la palabra escrita dice que Pedro había hablado con Jesús antes de bajar a Jerusalén para el día de su muerte, y Pedro se había opuesto a que Jesús pudiera ir a Jerusalén, sabiendo que él iba a morir. Pedro intuía de que no debía permitir a Jesús, más joven que él, que fuera a Jerusalén sabiendo que estaba en peligro. Igual, Jesús tuvo una discusión con él, donde incluso le dice: apártate de mí, Satanás, cuando él quiere impedir que él no vaya a Jerusalén. Pero una cosa interesante que sucede en la vida de Pedro es que él promete a Jesús, en su manera expresiva de ser, le promete a Jesús estar con él hasta la muerte. Incluso le dice que yo estaba dispuesto a morir por él. Habemos muchos cristianos que somos así, impetuosos, somos muy, en el sentido positivo, nos ofrecemos a servir, a dar todo de nuestra parte por alguien en quien nosotros creemos o a quien amamos. Generalmente somos personas que nos gusta expresar lo que pensamos, lo que decimos, siempre lo hacemos con el corazón, abrimos nuestras emociones hacia los demás y lo manifestamos, aunque muchas veces no nos entienden, pero no importa, igual somos así, nos abrimos a las personas. Pero también las personas que somos así, también cometemos muchos errores. Así como prometemos, muchas veces también no cumplimos. Y ahí está el gran problema. Los que somos extrovertidos generalmente expresamos lo que está dentro de nuestro corazón. Muy fácilmente nos soltamos y después tenemos que redimir nuestras palabras o simplemente retraernos de las acciones que supuestamente hemos prometido hacer o realizar. Entonces, por esa razón, es sumamente importante considerar la actitud de Pedro referente a su deseo de servir a su maestro, de entregar su vida por su maestro. Pero Jesús, conociendo su temperamento, conociendo su frágil fe, creía en Jesús un poco externamente, entendía que él era parte de los discípulos y que tenía un liderazgo entre los discípulos. Y Jesús le dice: mira, Pedro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que tú quieres, pero no necesariamente lo vas a poder hacer. Porque por donde lo que yo voy a pasar, por la copa que yo voy a beber, dijo Jesús, ninguno de ustedes puede pasar. Es una copa demasiado
amarga, es muy difícil. Jesús iba a morir, iba a pasar por el vituperio, capítulo 55 del libro de Isaías. Pueden leer ustedes lo que pasó o lo que iba a pasar con Jesús, que después los discípulos describieron dentro del proceso de la entrega a Jesús aquella noche en el Getsemaní y luego su sufrimiento. Entonces, entendiendo todo eso, es importante que ustedes y yo podamos analizar cómo la promesa de Pedro de que moriría por Jesús finalmente se cae. Y él, aquella noche, niega a Jesús 3 veces. Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo iré contigo hasta la tumba, hasta la muerte. Sucedió. Y cuando uno generalmente promete algo y no cumple, viene este acto de compungimiento, que es una situación que muchas veces nosotros no sabemos manejar. Cometemos un error, sufrimos una circunstancia y nos volvemos personas sumisas, no ante los demás, sino ante nuestro error. Llega un momento en que comenzamos a pensar de que no debimos prometer o no debimos hacer eso o aquello, y viene el sentimiento de culpabilidad que nos somete, que nos vuelve personas como que fracasadas o vencidas. Quizás la palabra correcta es vencida por nuestros errores, por nuestras faltas. Pero no solamente nos sentimos vencidos, sino que también nos sentimos como que no tenemos rumbo, no podemos comenzar de nuevo. Hay una carga de culpabilidad sobre nuestros hombros, de tal modo que muchas veces ya no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién buscar. Nos encontramos en una situación realmente caótica. Muchas personas llegan incluso a deprimirse, a perder la salud. Yo voy a contar una historia, lo voy a hacer lo más corta posible. Una mujer que estaba enferma y no sabían de qué, la llevaron al hospital y estuvo casi un año en el hospital. Y su salud se deterioraba, se deterioraba, se deterioraba, hasta que un día ella no pudo más, quiso resolver el problema. Los médicos le decían, no tienes nada, no sabemos qué hacer, sigues bajando de peso, tu situación es caótica. Trataban de ayudarla de todos modos, pero no podían. Hasta que un día ella llamó al padre de su parroquia y le dijo, quiero hablar con usted. En realidad yo no estoy enferma, yo no tengo ninguna enfermedad, yo lo que tengo es un problema de culpabilidad. Fui infiel a mi esposo y no puedo conmigo misma, me quiero morir porque no puedo soportar ese sentimiento de culpabilidad que tengo hacia mi esposo. Entonces ella hizo su confesión, liberó su corazón y se dejó en las manos del Señor para recibir el perdón. Y finalmente la historia dice que esa mujer que no podía ni levantar la cabeza en la cama, al día siguiente cuando vino la enfermera a ponerle su inyección, a darle sus pastillas, la encontró mirando por la ventana, de pie. Y le dijo, señora, no se vaya usted a tirar por la ventana. No, dice, no te preocupes, sino que quería contemplar la naturaleza y ver un poco el ambiente que hace tiempo que no veía. Y le dice, pero usted no está enferma, no se podía levantar el día de ayer. No, ahora fui liberada. Mi carga se fue por fin. Hay personas que sufren mucho por un error. Y es natural en el ser humano sentirse culpable por nuestros errores. Es normal que los seres humanos nos culpemos a nosotros mismos y carguemos ese sentimiento de culpa sobre nuestros hombros sin saber cómo resolver. Y en el caso de Pedro, él estaba realmente decepcionado de sí mismo. Había fallado a su maestro. Le había negado públicamente. Incluso dicen algunos escritores que con groserías. Porque él era un hombre rudo. Ahora Jesús se presenta, no aparece Pedro hablando, no aparece Pedro actuando después de la resurrección de Jesús. En el capítulo 21 del libro de San Juan, registra un hecho interesante. Dice que se presentó Jesús a ellos cerca al mar. Estaban sentados todos, yo me imagino a Pedro detrás de alguno de los discípulos ahí sentado, un poco como incógnito. Y cuando Jesús estaba hablando, estaban comiendo, Jesús había preparado un poco de pescado para ellos. Ya hubieran comido, dice el versículo 15, Jesús le dijo, Simón Pedro. Normalmente a Pedro no le decía Simón, le decía Pedro.
Pero ahora le dice Simón Pedro, para que no te confundas. A ti te estoy llamando. Y luego dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo me imagino a Pedro recibiendo una pedrada en la cabeza. En su mente no podía entender cómo el maestro se estaba dirigiendo a él si lo había fallado, lo había negado, no había estado con él en la cruz, no se había acercado a siquiera a ver la cruz donde Jesús había sido crucificado. Y ahora le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacientan mis corderos. Haz la labor que te estoy encomendando. Y Pedro comienza a pensar, ¿qué me querrá decir el maestro? Y pasaron unos minutos y le vuelve a llamar, Simón, hijo de Jonás. Ya no le pregunta, ¿me amas más que esto? Le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis corderos. Y habían pasado 2 o 3 minutos. Y Jesús se vuelve a dirigir a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces dice que el rostro de Pedro se entristeció tanto, porque era la tercera vez que le preguntaba. Lo que Jesús quería era que Pedro no solamente tuviera dolor por el error que había hecho, sino que fuera consciente. Para poder confesar, necesitas ser consciente de tu error. Necesitas pasar por la experiencia del análisis, del autoanálisis de tu situación. Posiblemente las dos respuestas de Pedro, sí, Señor, te amo. Más que esto, sí, te amo. Tú sabes que te amo. Cuando le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La tercera respuesta no es una respuesta como autosuficiente. No es una respuesta como que de seguridad. Sí, Señor, yo sabes que te amo más que a todos. Te lo he dicho. Y después de decir eso, quizás se agachaba y se compungía a sí mismo. Pero cuando le llamó la tercera vez, entonces dice, Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo engañar. Más que mi respuesta de que si te amo o no te amo, tú sabes mejor que yo si realmente lo que siento por ti es amor. Y Jesús confirma de que lo que Pedro sentía era amor, porque le dice nuevamente, apacienta mis corderos. Y luego Jesús dice algunas cosas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La confirmación de Jesús a Pedro como su discípulo por segunda vez es la manera como Jesús actúa con aquellos que cometemos errores. Muchas veces actuamos con Jesús o pensamos de Jesús como un ser exigente, un ser que anda mirando cuando nos portamos mal para castigarnos. Conozcamos a este Jesús que cuando mira al hombre con sus errores, se acerca a él y lo ama con plenitud. Jesús te ama a ti, no importa tus errores. A él no le afectan tus errores. Le entristece tu negación respecto a vivir una vida cercana a él, pero él va a luchar hasta el final para que tú puedas estar al lado de él. Y no importando lo que tú hayas hecho, aunque hayas negado a tu maestro, aunque hayas negado tu fe, aunque hayas negado tus creencias, aunque hayas negado la Biblia, la verdad de la adoración del sábado, la verdad de los mandamientos, lo que tú hayas negado, si tú
escuchas la voz de Jesús que te llama, acepta y Él te dirá una vez más, sígueme. Y tú una vez más serás confirmado para seguir a Jesús. Jesús no es un Salvador que golpea primero y después te levanta, no. Jesús es un Salvador que te ama a plenitud. Nunca dudes de eso. Él quiere transformar tu corazón, quiere hacer que tu corazón sienta lo mismo que siente su corazón, que esté lleno de amor, de su misericordia, de su paciencia, de sabiduría que te dará el Espíritu, de la conciencia para darte cuenta de tus errores, de la verdad que te hará conocer gracias a la guía del Espíritu Santo. Solo tienes que abrir tu corazón. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy, como tú me pides que yo esté. En tus manos me encomiendo, en tus manos me entrego. Y Él te dirá, sígueme, pacienta mis corderos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Amoroso Padre que estás en los cielos, agradecemos tu verdad, tu palabra. Gracias porque en ella tú nos muestras en experiencias vividas con tus discípulos que tú realmente nos amas y que tú quieres que te sigamos. Así como a Pedro, queremos que nos perdones y nos ayudes a seguirte, caminar contigo. Que no tengamos esto como un derecho, sino más bien como un privilegio por tu misericordia. Que podamos amarte y seguirte siempre. Te encomendamos nuestras vidas y la vida de mis amigos que escuchan tu palabra cada noche en tus brazos de amor, Jesús. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude y qué gusto que nos haya seguido esta noche. Un saludo para ustedes. Déjame una nota allí para decir que estás viéndonos en el programa. Si nos ves en el programa, pues te saludaremos cada día. Si nos dejas una nota, un saludo en nuestro video en esta noche. Que el Señor te bendiga. También busca este video en nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube, y lo podrás ver y compartir con otras personas. Muy buenas noches. Este es el programa de todos los días. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Un servidor. Nos vemos mañana. Chao, chao.